Capítulo 17. Toda paciencia tiene un límite. Isui comenzó a dar órdenes a diestro y siniestro, aprovechando que todos los presentes eran magos y podían ayudar. Natsu, por su parte, dejó de prestarle atención a la reina y se acercó a grandes zancadas y con paso apresurado a uno de los enormes ventanales que daban acceso a un balcón. En cuanto abrió la ventana, todo lo que pasaba fuera del castillo se le hizo audible. Lo que escuchó, sin embargo, no le gustó en absoluto. ¿Majestad?, preguntó Inbel, a la espera de órdenes. Los tres, junto a los que estaban hablando con ellos hacía unos momentos, se habían acercado. Cuando se volvió hacia ellos, lo hizo con expresión seria, sorprendiendo a sus antiguos compañeros. Él, en cambio, solo tenía ojos para los Spriggan en esos momentos. «Vamos a ayudar», declaró, dejando a todo aquel que le había escuchado con la boca abierta. Inbel y Augusta sintieron y Di Maria suspiró. «Si eso es lo que quieres», dijo ella, recibiendo un asentimiento escueto de su parte. «Nos vemos fuera», declaró, regresando su atención hacia los jardines reales. Se acercó a la barandilla y puso un pie sobre ella. «Natsu», exclamó Lucky, alarmada. Él, no obstante, la ignoró. Api, lo llamó segundos antes de dejarse caer al vacío con confianza ciega. El Exceed no se lo pensó dos veces y se lanzó en picado a toda velocidad a por Natsu, atrapándolo del abrigo y alzando el vuelo con él. Para los que los veían, por unos segundos creyeron tener frente a ellos al viejo Natsu, dejándolos aturdidos y perdidos en su melancolía. Jamás pensé volver a verlos juntos, reconoció Lucky, contemplando cómo se perdían tras la esquina del palacio. Sus amigos asintieron, estando de acuerdo con ella. Fueron los Spriggan hablando entre ellos quienes los arrancaron de los recuerdos. «Muy bien, espero que me entretengan un poco», declaró Di Maria con una sonrisa peligrosa mientras se dirigía hacia la salida junto a Inbel y Auguste. El resto de los invitados no se atrevieron a detenerlos, pero eso no impidió que los contemplaran lo hicieran confusos y de hito en hito, sin saber cuáles eran sus intenciones ni lo que pretendían. ¿De verdad podían confiar en ellos? Sobrevolando los jardines, Natsu observó con el ceño fruncido a todas las personas que se habían reunido frente a la valla. Intentaban entrar a la fuerza, y los guardias hacían lo imposible por mantener las puertas cerradas. Entre los gritos airados, escuchó con claridad varias veces palabras como traidor y demonio, exigiendo que se entregara, que no se podía confiar en alguien como él. «Natsu», murmuró Api, preocupado por lo que estaba presenciando. Él no cambió su semblante, pero tampoco iba a quedarse de brazos cruzados. Alguien lanzó una lágrima doméstica que guardaba fuego en su interior, la cual, al estallar en el suelo, provocó otra explosión que obligó a los guardias más cercanos a cubrirse los ojos y el rostro. «Suéltame, Api», pidió, y su compañero lo dejó caer sin cuestionarlo. Aterrizó de cuclillas y sin hacer ruido, como un gato, pero los restos de la lágrima lo alumbraron lo suficiente como para que repararan en él. Al instante, la multitud enfureció, reconociéndolo. «Ahí está. Largo de aquí, traidor. Vuelve a tu podrido imperio y déjanos en paz». «Eso. Largo. No sé cómo la reina le ha permitido venir. Seguro que quieren invadirnos de nuevo. Estará compinchada con él. Es un demonio, quién sabe lo que puede hacernos». Los gritos seguían sucediéndose bajo la seria mirada de Natsu, quien no se dignaba a reaccionar a ninguna de las provocaciones que le lanzaban. Intentaba, en cambio, encontrar una forma de poner fin a todo aquello sin tener que acudir a medidas extremas. Justo entonces, los demás aparecieron, saliendo del interior del palacio a toda prisa. Primero los Spriggan, que se colocaron a su lado con confianza, y un poco rezagados el resto de magos que habían decidido ayudar. «¿Y bien?», quiso saber Di Maria, agarrando el mango de su espada en una postura que se veía natural en ella. «¿Cuál es el plan, Nat?». «Todavía no lo sé», reconoció él, frunciendo todavía más el ceño cuando vio que la presencia de los Spriggan los enfadaba todavía más. «La mayoría son personas normales. No podemos atacarlas. Por poder», gruñó Di Maria, aunque no se movió de su sitio. «¿Los congelo, Majestad?», preguntó Inbel. No le llevaría más que un par de segundos en hacer que volviera a reinar el silencio. «¿Y luego qué?». «Los convertimos en estatuas de hielo de por vida», ironizó él. «Acabamos de firmar una paz oficial con Fiore», le recordó, aunque sabía muy bien que Inbel era perfectamente consciente de las circunstancias en las que se encontraban. «Natsu», exclamó Isui, acercándose a ellos a toda prisa. «Isui. Majestad, esto es malo. Los ánimos se están encendiendo cada vez más», intervino Auguste, contemplando a la marea de gente que no dejaba de empujar las puertas de hierro. «Pronto.
Lo sé, lo interrumpió Natsu. Y eso es lo que quiero evitar. En esos momentos, varios magos de Fairy Tail y Sabertooth se acercaron para enterarse de la situación tan extraña que se había desencadenado de un momento a otro. Heyal y su gremio también se aproximaron, decididos a intervenir. ¿Qué está pasando? Quiso saber Erza. Durante un momento contempló a Natsu a los ojos, pero no pudo aguantar la vergüenza y el arrepentimiento que sentía por haber sido tan impulsiva e injusta con él. Estáis a punto de caer en un golpe de estado por nuestra presencia, resumió Dimaria con tono monótono y, en cierto modo, incluso despreocupado. Parecía como si todo aquello, más que alterarla, la estuviera divirtiendo a más no poder. ¿Un golpe de estado? Repitió Mirahane, mirando a los de Álvarez con confusión y un rastro evidente de preocupación en su gesto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan de repente? Porque nos habéis dado hospitalidad, dijo Natsu, observando a las personas de reojo. De pronto, sus oídos captaron un ligero pero desagradable ruido a metal chirriando y, antes de que pudiera avisar siquiera, los protestantes consiguieron hacer que las enormes puertas de hierro cedieran y se abrieran, empujando a los guardias a un lado. Algunos no perdieron el tiempo y lanzaron todo lo que tenían a mano hacia ellos, sin importarles que a su lado estuviera su reina y habitantes del mismo reino. Varias lágrimas explotaron y se levantó el humo y el polvo. Se escucharon gritos de sorpresa y, después, silencio. Les hemos dado. Se escuchó a alguien preguntar. Idiota, eso no ha podido ser suficiente para acabar con ellos. Y, efectivamente, la barrera de August se dejó ver a medida que el humo se disipaba. Había cubierto a todos sin que nadie se diera cuenta, levantando una barrera enorme en menos de un segundo. Fuera del rango de su magia, el suelo se había cubierto de hielo con la misma velocidad, atrapando tanto los proyectiles como los pies de todos los que habían atacado, inmovilizándolos sin compasión. Primero creyeron que había sido Gray, o tal vez Leon el responsable de aquello, pero no tardaron en darse cuenta de que ellos también compartían su misma cara de aturdimiento y que, el que tenía una mano extendida con gesto serio e impasible, era Imbel. Todos vieron cómo, ante un simple gesto de muñeca suyo, el hielo avanzó desde los pies hasta las rodillas de cada uno de los presentes. Dimaria, a su lado, desenvainó con un brillo peligroso en los ojos. Mi oferta sigue en pie, Majestad, dijo Imbel sin apartar la mirada de los intrusos. No hace falta que se ensucie las manos en escoria como esta. Pese al tono helado de sus palabras y la evidente furia y amenaza que emanaba de ellas, algunos encontraron el valor suficiente para replicar a voz de grito. Las escorias sois vosotros. Exclamó alguien. ¿Cómo osáis apareceros por aquí después de todo lo que nos habéis hecho? ¿Acaso no habéis tenido suficiente ya? Te puedo asegurar que no, gusano desagradecido, gruñó Dimaria, dando un paso al frente. Sin embargo, la mano de Natsu en su hombro la detuvo. Poco a poco, el calor comenzaba a hacerse presente de una forma antinatural, volviendo el aire pesado, casi sólido. Costaba respirar. El hielo de Imbel se derritió con la misma rapidez con la que se había formado. Natsu, murmuró Hildards, contemplando la espalda del pelirrosa con asombro. Reconocía su magia pero, al mismo tiempo, la sensación era otra distinta. El calor que desprendía el mago en el pasado nunca había alcanzado niveles tan sofocantes. Pero Natsu no contestó, sino que contempló a las personas que tenía delante con los ojos rojos de furia. Ese último ataque le había hecho perder la paciencia y toda intención de solucionar las cosas por la vía diplomática. Por vuestras palabras puedo suponer que buscabais herirme a mí, ¿verdad? Comenzó, dando varios pasos al frente de forma lenta y amenazante. Como un depredador en plena cacería. Dejó libre su magia, y dos espirales de fuego aparecieron idénticas en ambos brazos, concentradas en un grueso cordón de llamas que subía y bajaba de forma hipnótica cual dignas serpientes. Nadie contestó, y sus ojos centellearon con peligro. Tomaré eso como un sí, declaró, haciendo sudar incluso a los que se suponía que eran sus aliados. Todos los que alguna vez fueron sus amigos lo miraban sin reconocerlo. En circunstancias normales, no me habría importado en absoluto. Aunque no lo creáis, soy bastante paciente. Su voz se iba agravando por momentos, y su poder mágico seguía aumentando, superando el de Hildards y el de los propios magos santos. Sin embargo, sus ojos refulgieron en la oscuridad y las llamas se concentraron en sus manos, envolviéndolas al completo con las llamas. Todos temblaban. Habéis atacado incluso a personas que no tienen nada que ver conmigo ya, y eso sí que no pienso permitirlo.
Sin previo aviso, las llamas que contenía en las manos se extendieron hasta el suelo y rodearon a los intrusos del palacio en un abrir y cerrar de ojos en un muro de fuego. Todos tuvieron que retroceder por el calor que desprendían tanto las llamas como el propio Natsu, y August se vio forzado a elevar la barrera de nuevo, combinando su magia con la Inbel para evitar que el calor los afectara tanto. Los magos, por un momento, no supieron con qué impresionarse más, si por la perfecta coordinación que tenían los Spriggan y su capacidad de reacción o por el poder que desprendía Natsu. El pelirrosa, sin embargo, los ignoraba por completo, teniendo su atención puesta única y exclusivamente en las personas que tenía delante y que temblaban de miedo. No se dio por satisfecho. Vosotros, panda de estúpidos, habéis atacado este lugar sin motivo alguno, movidos por una valentía inútil y un rencor que os ha nublado el cerebro. Me llamáis demonio, y con razón. Sus ojos brillaron todavía más, si es que podía ser posible. A su alrededor, el fuego crepitó y rugió como una bestia enjaulada y furiosa. Aunque os habéis precipitado un poco, pues todavía no he hecho nada de nada. Tal vez deba mostraros el demonio que puedo llegar a ser en verdad. Natsu. Gritó Gray, de pronto, dirigiéndole la palabra por primera vez en toda la noche. Inconscientemente, había activado su magia de Devil Slayer, al igual que muchos otros estaban a las puertas de usar la suya. Contrólate. Natsu los miró por encima del hombro un momento y sus antiguos amigos comprobaron de primera mano el terror que podía llegar a infundir esa mirada escarlata. Todos se temieron lo peor, que Natsu hubiese perdido el control de su parte eterías. Pero Natsu sonrió, con peligro, erizándole la piel a más de uno. Se había propuesto hacer el papel de villano e iba a cumplirlo hasta el final. Oh, Gray, estoy perfectamente controlado, aseguró Rindo y, sin temor alguno, introdujo un brazo en sus propias llamas, cerró el puño como si pudiera agarrarlas y controló el fuego a voluntad, haciéndolo alzarse en una bóveda sobre las cabezas de las personas que tenía rodeadas. Más de uno gritó con el terror de ser calcinado. Si algo he aprendido en todos estos años como emperador, comenzó a decir con calma, mientras seguía controlando las llamas, es que a veces tienes que ser lo que dicen de ti los rumores para poder desmentirlos. El respeto se gana, y los Spriggan no me obedecen solo por mi línea sanguínea, aseguró, causando que todos se centraran en los tres magos que lo habían acompañado desde Álvarez. Ninguno hizo gesto alguno mientras mantenían la vista anclada en su emperador, tan profesionales e imperturbables que daban miedo. Era como si lo que estaban presenciando fuese algo que veían todos los días. Natsu prosiguió, cual profesor impartiendo su clase. Vine aquí para firmar un acuerdo de paz, y lo firmé, accediendo a venir a un reino donde tenía claro que no iba a ser bienvenido, donde corría el riesgo de que me tendieran una emboscada. Y, aún así, vine, con solo 3 de los 12 magos más poderosos que tiene Álvarez y que, siendo sinceros, superan con creces a los de Ishgar. Más de uno se tensó ante esa verdad indiscutible, sin poder rebatirla. Estaba claro que, de quererlo, Álvarez podía volver a invadirlos en cualquier momento. Desembarqué prácticamente desarmado, siguió diciendo mientras las llamas le iluminaban la silueta y sus ojos parecían ascuas encendidas en medio de la noche. Y aún así, hay insensatos que ponen en riesgo su vida y la paz que su reina les ha conseguido, atacándome y dándome razones más que suficientes para declarar una segunda guerra por romper la diplomacia. Cualquier otro en mi lugar podría haberlo hecho y estaría en su pleno derecho. Creo que sobreestimáis el aprecio que le tengo a este reino, me temo, dijo, dirigiéndose esta vez a todas las personas que estaba reteniendo con sus llamas, porque atacar a quienes me importan se sale de cualquier rango de lo aceptable. Sus palabras sonaron a clara amenaza y su tono les erizó la piel a más de uno. ¿Qué estupidez acababan de cometer? Tetu, monstruo, tartamudeó uno. La expresión de Natsu no varió en absoluto y todos le vieron encogerse de hombros antes de que, con un ligero movimiento de muñeca, concentrara las llamas en un solo lugar tan brillante y de calor tan intenso que tuvieron que cerrar los ojos. Debido a esto, ninguno vio cómo, con su otra mano, hacía aparecer otro tipo de llamas, negras y frías, que devoraron a las primeras en pocos segundos, dejando a su paso solo un montón de cenizas en el suelo calcinado y un par de ascuas flotando en el viento. Si para proteger a mis seres queridos debo serlo, que así sea, declaró impasible mientras los demás parpadeaban con esfuerzo para recuperar el sentido de la vista. Todos se quedaron sin habla al ver que el fuego había desaparecido sin que ninguna estructura hubiera sufrido algo más que un ligero grado de carbonización. ¿Desde cuándo tenía tal control sobre sus llamas?
Sin el fuego de Natsu, los jardines se quedaron de pronto a oscuras, iluminados de forma tenue por la barrera que August comenzaba a deshacer. Nadie se atrevía a moverse ni a producir sonido alguno. Estaban conmocionados. Sin embargo, el momento fue roto cuando August, de la nada, adoptó un gesto de gravedad y preocupación. Majestad, dijo, llamando su atención, y la de todos los que los rodeaban. Me temo que tenemos un problema. No pudo llegar a decir nada más, pues, de pronto, una intensa luz roja los envolvió a todos. Varios sintieron una sensación familiar y extraña, pero solo los de Álvarez supieron qué es lo que estaba pasando. Irene acababa de usar Universe One. Capítulo 18. No voy a abandonarlos de nuevo. Cuando la luz roja cesó, todos parpadearon aturdidos, sin comprender qué acababa de pasar. Se miraron entre ellos, asegurándose de que seguían todos juntos mientras escrutaban en guardia los alrededores. Ninguno se esperaba, sin embargo, que frente a ellos hubiesen aparecido de la nada el resto de los Spriggan. Los habitantes enfurecidos, por otro lado, habían desaparecido. ¿Irene?, preguntó Natsu, rompiendo el silencio confuso y tenso que se había instalado. Dio un paso al frente, destacando entre todos los que se encontraban presentes, y estaba a punto de preguntar qué había pasado cuando la vio tambalearse y recuperar el equilibrio a duras penas gracias a su bastón. Sin pensarlo, Dimaria detuvo el tiempo y Natsu se movió en su dirección a la vez. Como resultado, cuando las manecillas de los relojes volvieron a fluir, Natsu había aparecido de la nada junto a Irene con gesto preocupado, dejando sin habla a más de uno. ¿Estás bien? ¿Qué ha ocurrido?, preguntó con urgencia, mirándola de arriba abajo en busca de heridas. Que Irene estuviera tan cansada era mala señal, una muy mala. La pelirroja respiró hondo y se incorporó despacio, dedicándole con un gesto que se encontraba bien. Agnología, eso es lo que ha pasado, suspiró, intentando recuperar el aliento tras haber usado tanta magia. No era la primera vez que utilizaba ese hechizo, pero sí intentando que tantas personas aparecieran de golpe en el mismo sitio sin producir demasiados cambios en el resto de la geografía. ¿Qué?, farfulló Natsu, mirándola de hito en hito. Los demás tenían expresiones parecidas a la suya y un sudor frío se había apoderado de ellos. Sin embargo, al emperador pronto la sorpresa y la incredulidad dio paso a la preocupación y el terror. Cogió a Irene por los hombros y la sacudió con urgencia. ¿Dónde está Igneel? Ninguno de los habitantes de Fiore entendió la pregunta, pero a Natsu eso no le importaba en lo más mínimo y contemplaba a Irene con el rostro más blanco que la cal. Impaciente, no dejó que la Spriggan contestara y afianzó su agarre sobre los hombros. De no ser por los guantes, le habría clavado las uñas. ¿Dónde está mi hijo?, exigió saber y sus ojos, acordes a su preocupación, se tiñeron de escarlata. Aquella pregunta sorprendió a los magos de Fairy Tail. ¿Natsu tenía un hijo? Pero la atención del que se había vuelto emperador de Álvarez se encontraba puesta únicamente en la maga más fuerte de los 12 escudos quien, sin decir palabra, miró por encima del hombro hacia una persona en particular. Cuando Natsu miró en la misma dirección, sintió que las piernas le fallaban de puro alivio. Igneel dormía con la nariz hundida en su bufanda en brazos del Árcade, agarrándolo por el cuello con total confianza y soñando como si nada hubiese sucedido. Dio un par de pasos hacia ellos, queriendo coger a su hijo en brazos, pero Dimaria se le adelantó y el Árcade, en silencio, le entregó al niño con cuidado de no despertarlo. Como rara vez ocurría, el Spriggan no hizo comentario ni burla alguna y Dimaria acunó a Igneel dedicándole una mirada agradecida. A continuación, se volvió hacia Natsu, quien los contemplaba con alivio evidente. Ya me pondrás al corriente de todo luego, Nat, susurró ella, pasando a su lado. Natsu asintió, estando de acuerdo y le acarició la mejilla a su hijo dormido. Incluso con los guantes podía sentir el calor que desprendía su cuerpo sumido en el sueño. Los demás observaban todo en silencio, sin saber qué decir ni pensar ni atreviéndose a intervenir. ¿Necesitas qué? No, lo cortó ella. Los dos hablaban en murmullos para no despertar a Igneel. Soy más que suficiente para que nadie le toque un solo pelo. Está bien. Iré en cuanto pueda, aseguró, y Dimaria asintió antes de alejarse con el niño en brazos. Todos la dejaron pasar de regreso al palacio y, en cuanto cruzó las puertas, la mirada de Natsu se volvió seria y calculadora. Bien. Ahora sí, repite todo, pidió, volviéndose hacia Irene y cruzando los brazos. De reojo, vio que Ana se alejaba del grupo y se adentraba también en el palacio, pero no dijo nada y se centró en la noticia que le acababan de dar. ¿Qué tiene que ver Agnología en todo esto?
El resto de magos presentes se acercaron un poco para poder escuchar sin perderse ningún detalle en cuanto Inbel y August acudieron al lado de Natsu. Ninguno podía dejar caer la guardia, pues, aliados o no, los Spriggan seguían siendo magos muy poderosos de los que no sabían apenas nada. Pero la cautela no aplacaba la curiosidad por saber qué acababa de pasar o por qué habían aparecido allí todos de golpe. Apareció sobrevolando el mar demasiado cerca del imperio, lo suficiente como para que pudiera detectarlo, explicó Irene, con la compostura ya recuperada, transmitiendo una postura de seguridad que, para quienes no la conocían, resultaba intimidante. Pese a que no parecía tener interés alguno el Álvarez, por la dirección en la que volaba y dadas sus palabras en la guerra, se dirigía hacia aquí de nuevo, así que lo envié lo más lejos que pude de ambos continentes. Lo dijo de forma natural, como si hablara de un hechizo cualquiera o de cualquier otra persona y no del mismísimo Agnología. Para los magos de Fiore aquello ya fue demasiado y comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos, preocupados y conmocionados, todo al mismo tiempo. Frente a ellos, Wall soltó una risa burlesca y adoptó una sonrisa cruel mientras contemplaba a los magos, quienes se pusieron en guardia al instante. El autómata volvió a reír y se inclinó hacia adelante, con los brazos caídos en su peso muerto a ambos lados de su cuerpo. ¿Os da más miedo una lagartija gigante o nosotros?, cuestionó con una voz que le hacía parecer desquiciado. Más de uno se vio ofendido por la provocación, pero no tuvieron tiempo de decir nada antes de que, frente a sus ojos, la boca de Val se redujera de forma drástica hasta casi desaparecer. Todos se quedaron perplejos y asustados, aunque el Spriggan, por el contrario, solo parecía enfadado, como si supiera exactamente qué acababa de pasar. Y, efectivamente, lo sabía, pues se volvió hacia Brandish con expresión furiosa. «Eras molesto», se limitó a decir, impasible. «Vosotros dos, comportaos». «Estáis frente al emperador», los reprendió August con mirada severa. Brandish vio a Natsu de reojo, quienes los contemplaba con expresión indescifrable y con bastante paciencia. Suspirando, chasqueó la lengua con molestia y le devolvió a Wall el tamaño normal de su boca. «Te devolveré tus cuerdas vocales más tarde», dijo sin emoción cuando vio sus inútiles intentos de replicar con furia hacia ella. Como sea, interrumpió Natsu, redirigiendo su atención hacia él. Hizo caso omiso a las miradas y murmullos que estaban obteniendo de los magos y se centró de nuevo en los Spriggan. Independientemente de la forma que sea, Agnología siempre supone una amenaza. Hiciste bien al alejarlo de nuevo, Irene, pero no entiendo qué tiene que ver eso con que vosotros estéis aquí. Deja que te lo exponga de forma simple, tío, dijo Larkade con una sonrisa. Sonrisa que se amplió al ver cómo más de uno se tensaba por cómo lo había llamado. Mavis, al lado de Hildards, retrocedió un paso de la impresión. Natsu, sin embargo, solo le dedicó un ceño fruncido. Era increíble ver cómo, en cuanto Ignel desaparecía de su vista, su horrible actitud regresaba. Ya es la segunda vez que frustramos sus planes, por lo que seguramente cuando regrese, lo hará furioso y nos tendrá a nosotros también en el punto de mira. ¿Y habéis dejado a Álvarez sin protección aún sabiendo eso?, preguntó Natsu con un tono peligroso. El aire onduló a su alrededor, caliente, y sus ojos brillaron en la noche. De pronto, todos los demás comprendieron sus anteriores palabras, el por qué los Spriggan le eran fieles, y más de uno tragó duro por la presión que estaban sintiendo. Frente a ellos ya no se encontraba Natsu Dragneel, sino el auténtico emperador de Álvarez. Pero Larkade no se dejó impresionar y mantuvo su expresión calmada y serena. Todo lo contrario. Hemos evitado que la ataque. Natsu frunció el ceño, sin comprender, e Irene continuó con la explicación, evitando así que la tensión entre esos dos aumentara todavía más. Agnología se mueve según la magia que percibe y habría pasado de largo de Álvarez porque lo que busca son los Dragon Slayers y en el imperio no hay ninguno, explicó, y los aludidos se miraron entre ellos, preocupados. ¿Con qué propósito?, quiso saber Natsu, exponiendo la pregunta que todos se estaban haciendo pero que, por miedo a Irene, ninguno se atrevía a formular. ¿Se puede conocer acaso las intenciones de una mente perdida?, contraatacó ella. Lo único que sé es que busca acabar con todos los que tengan relación alguna con los dragones y su magia. Y, por supuesto, no podía permitir que llegara hasta Fiore estando vosotros aquí. ¿Nos habrías dejado a nuestra suerte de no ser así?, exclamó Erza, interrumpiendo y dando un paso al frente. Madre e hija se miraron entre sí, sin ningún lazo real que las uniera. No eran más que dos desconocidas que parecían dos gotas de agua. Finalmente, Irene sonrió, y su mirada bajo el sombrero se volvió siniestra y cruel. La presión mágica que había en los jardines aumentó.
No tengo ninguna responsabilidad para con Fiore. ¿Por qué debería tomar riesgos innecesarios? Aquellas palabras encendieron los ánimos de los magos y Erza apretó los puños, furiosa. Le temblaba el cuerpo de rabia. ¿Eres una? No pudo continuar, pues no encontraba palabras suficientes que pudieran expresar todo lo que sentía. De pronto, su ira encontró un nuevo objetivo, uno que, desde su perspectiva, era mucho más fácil de abordar. Natsu. Exclamó, exigente. Pero él solo la miró con pena, sin realizar movimiento alguno ni dar muestras de que estaba de parte de sus antiguos compañeros. Lo siento, Erza, pero su lealtad funciona así, suspiró, y Erza retrocedió al ver sus ojos carentes de expresión. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. ¿Y la tuya? Intervino Gray, de pronto, con la mirada seria y el ceño fruncido. ¿De qué parte está? Natsu, antes de contestar, le dedicó una mirada intensa, sin parpadear. Parecía querer decirle algo sin palabras, pero ninguno de los dos era el mismo de hacía 12 años y, ahora, la comprensión mutua había desaparecido. Entre ellos, un abismo de dolor y silencio los separaba. De la de mis seres queridos, Gray, dijo al fin. Como siempre lo ha estado. El aludido, ante esto, frunció el ceño. Ya no sabía qué pensar de aquel que había sido su mejor amigo. Parecía ser el mismo de siempre, pero, al mismo tiempo, era otro completamente distinto al Natsu que él había llegado a conocer. ¿Te irás de nuevo? Preguntó, sin poder evitarlo, y el resto de sus compañeros de gremio miraron al pelirrosa con ansiedad. Ansiedad que se redujo cuando le vieron negar con la cabeza. Se mantuvo un momento en silencio, pensativo, y cuando habló, lo hizo más para sí mismo. Aunque Irene lo haya enviado lejos, Agnología volverá tarde o temprano y, esta vez, también nos buscará a nosotros por volver a entrometernos. Lo mejor será quedarnos aquí y. ¿Es que pretendes usarnos de escudo humano? Interrumpió un mago en un arranque de valor irracional. Natsu no lo reconoció, pero por la marca que estaba bordada en su chaqueta, vio que pertenecía a Blue Pegasus. Tal vez fuese nuevo. Humano insolente. El gruñido indignado de Bradman lo devolvió a la realidad de forma brusca, viendo cómo el tipo retrocedía asustado al ver el rostro inhumano del Spriggan. Una intensa intención asesina comenzó a rodearlo mientras caminaba hasta quedar un paso por detrás de su señor. Natsu-sama, déjeme matarlo. Bradman, ya basta, lo cortó con un tono seco y autoritario. No estamos aquí para eso. Si a mí no me importa lo que piensen de mí, a ti tampoco. El Spriggan encapuchado chasqueó la lengua con molestia y fulminó al mago que había hablado con la mirada, haciéndolo temblar ante una ilusión de calaveras que parecía surgir de él. Ese tipo era la propia muerte, y nadie sabía qué era peor, si su poder o el hecho de que Natsu lo controlaba. Como ordene, accedió finalmente, suprimiendo el poder que había dejado libre. No parecía muy contento y más de uno tragó saliva con esfuerzo. Sin poder evitarlo, tanto Gagel como Levi se tensaron, recordando cómo se habían enfrentado a él sin posibilidad alguna para hacerle frente. Era un monstruo, y acataba las órdenes de Natsu sin rechistar. Incluso lo trataba con honoríficos. ¿Qué más había ocurrido en todos aquellos años? ¿Hasta qué punto había cambiado? Solo Hildards, seguido de Mavis, tuvieron la entereza suficiente para dar un paso al frente aún con el aire pesado que se respiraba y que les hacía sudar. ¿Cuál es tu plan, Natsu? Interrogó el maestro de Fairy Tail y antiguas del mismo. Natsu se volvió hacia ellos, viendo que su aspecto desaliñado no había cambiado en absoluto aún vistiendo algo más formal, dado el evento que se había estado celebrando hasta hacía tan solo unos minutos. Quiso sonreír, y lo hizo, movido por la nostalgia y el agradecimiento de ver que, pese a todo, la figura que había considerado como un padre seguía confiando en él. Aprovechar la situación y acabar con Agnología, dijo, determinado y seguro de sí mismo mientras daba un par de pasos hacia ellos hasta acabar a su altura. Cuando se quedó a menos de medio metro de distancia, su atención recaía en la fundadora de Fairy Tail mientras en su cabeza se barajaban distintos planes y situaciones. Todos tenían en común una cosa. Y para eso voy a necesitar de tu ayuda, Mavis. Por supuesto, contestó ella sin dudar. ¿Qué necesitas? Lo que mi hermano capítulo 19. Confianza. Otorga eso, y tendrás todo lo demás. ¿No estará hablando en serio, primera? Estamos hablando de usted misma. ¿Y quién sabe qué pretenderá Natsu en realidad? ¿Cómo sabemos que podemos confiar en él siendo quien es ahora? Confío en que Natsu sabe lo que hace, contestó Mavis, haciendo caso omiso a las protestas y las exclamaciones que resonaban en todo el salón de baile.
Sabiendo que era una petición complicada y que se habían juntado varias sorpresas una tras otra, el propio Natsu se retiró sin añadir nada más para permitirles procesar todo. Incluso los Spriggan habían desaparecido por quién sabe qué parte del palacio y, ahora, el gremio entero de Fairy Tail se había reunido en un intento de tomar una decisión. Sin embargo, había un problema. A Mavis le faltaban datos. Confiaba en Natsu, pero él no se había dignado a aclararle gran cosa y, de decidir, estaría haciéndolo sobre la nada. Y, por desgracia, dadas las circunstancias, no podía permitirse algo así en esos momentos. Frustrada, se mordió la uña del pulgar mientras intentaba dar con una solución a la vez que ignoraba a los cada vez más elevados gritos que exigían respuestas y hacían más preguntas que otorgar soluciones. Su pie descalzo comenzó a golpear el suelo con irritación e insistencia. Estaba perdiendo la paciencia. Necesitaba silencio. Hildards, a su lado, la observaba sin pronunciarse, notando el cambio de humor que estaba sufriendo. Incluso había agachado la cabeza y su flequillo le ocultaba la mirada. Suspiró, preguntándose cuándo se había complicado todo hasta tal punto. Sin embargo, había una cosa que tenía muy clara. Natsu se merecía un voto de confianza. Basta. Silencio. Así no puedo pensar. Ah, y ahí estaba, se dijo. El grito de la primera enmudeció a todo el mundo de forma automática. Soltó otro suspiro cansado y se retiró los mechones que siempre le caían sobre la cara. Tal vez iba siendo hora de un corte de pelo. ¿Qué hará, primera? Preguntó al fin bajo la atenta mirada de todos. Digamos lo que digamos, la decisión es suya. Lo sé, murmuró, asintiendo con el ceño fruncido. Pero es que... Primera, interrumpió Laxus, sorprendiendo a más de uno. Sea sincera, ¿confía en Natsu? ¿Qué? La pregunta la había tomado tan desprevenida que por un momento no supo a qué se estaba refiriendo. Laxus no le dio tiempo a pensar. Yo sí, declaró, callando de golpe los pocos murmullos que todavía persistían. Ahora todo el gremio lo miraba de hito en hito, como si no lo reconocieran. Mira, quien estaba a su lado, sonrió con suavidad. Mi historial no es impecable, todos lo sabéis muy bien, continuó con seriedad. En el pasado cometí errores de los que me arrepiento cada día y, aún así, volvisteis a aceptarme con los brazos abiertos. Si pudisteis perdonarme a mí, ¿por qué no sois capaces de comprender a Natsu? Chispitas tiene razón, dijo Gagel, tomando la palabra y a Laxus se le resaltó una vena en la frente por el apodo. Mi situación es la misma, puede que incluso más grave que la suya. Hizo una pausa, permitiendo que todos recordaran aquel ataque en el pasado. Varios agacharon la mirada al comprender lo que querían decir, avergonzados por dudar. Gagel, al ver esto, continuó. Yo os ataqué, os hice daño, y aún así, me perdonasteis y pasasteis página. Salamander se merece al menos eso, si no mucho más, incluso. ¿Cuántas veces nos ha salvado el culo? ¿Qué clase de familia somos? Ninguno se atrevió a levantar la mirada de sus propios pies y Gagel no le quitó el ojo a Gray, quien desvió la mirada con gesto de molestia y se cruzaba de brazos. El dragón Slayer rió entre dientes. Seguía siendo tan poco sincero con sus sentimientos como siempre. Fue Hildards quien rompió el momento de silencio culpable y avergonzado que se había instalado. ¿Qué hacemos entonces, primera? Mavis, a su lado, dio un paso al frente, con la mirada firme y el gesto decidido. Escuchemos lo que tiene en mente. Se me hace raro saberte padre, ahora sí que me siento vieja de verdad. Natsu sonrió con suavidad y contempló, como solo un padre puede hacerlo, cómo Ana le acariciaba el pelo a un Igneel profundamente dormido. Se la había encontrado en el cuarto que compartía con Dimaria cuando regresó, con las dos hablando a base de murmullos entre ellas. En cierto modo, parecía una abuela feliz y orgullosa de su nieto. Contuvo la risa que le causó ese último pensamiento y se recostó en el sillón que estaba ocupando. Dimaria lo acompañaba sentada en el reposabrazos del mismo y él le rodeaba la cintura con un brazo. Técnicamente soy más viejo que tú, así que... Ana despachó sus palabras con una sacudida de mano casi al segundo siguiente. Se encontraban con el cuarto completamente a oscuras para no despertar a Igneel, pero para Natsu la luz de la luna fue suficiente para poder ver que sonreía divertida. Sigues siendo un mocoso para mí, susurró aguantando la risa. Es más, si me pongo a recordar. Natsu supo leerla al instante y rompió el abrazo de Dimaria con urgencia, inclinándose hacia adelante con cierto pánico. De eso nada, advirtió. Ni se te ocurra decir algo vergonzoso sobre mí. Nada de eso nada. Ahora fue Dimaria la que advirtió y el tono que empleó fue suficiente para ponerle a Natsu los pelos de punta.
Apenas me cuentas nada, Nat, y tengo derecho a saberlo. Pero es que no hay nada que contar, ¿en serio?, insistió él, pálido y alejándose de ella todo lo que le permitía el ancho del sofá. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso?, inquirió, alzando una ceja que a Natsu le fue perfectamente visible. Alzó las manos en modo conciliador y rió inseguro. Una sonrisa forzada le crispó el rostro y comenzó a balbucear incoherencias bajo su escrutinio. Siendo sincero, no recordaba demasiado de la que había sido su niñez, al menos no de forma tan clara como le gustaría. Sin embargo, sí que recordaba unos cuantos episodios de su vida que no eran motivo para sentirse orgulloso precisamente. Creo que te estás imaginando cosas, logró articular justo cuando ella se acercaba tanto a su rostro que su aliento le hacía cosquillas en la cara. Yo creo que no, canturreó ella a su vez, con una sonrisa peligrosa pintada en los labios. Natsu, inconscientemente, tragó saliva. No tenía escapatoria. De pronto, una pequeña risa los distrajo a ambos. Ana se reía intentando no hacer demasiado ruido y los miraba con diversión y cariño, sobre todo a Natsu. No podía explicar con palabras lo mucho que se alegraba de verlo bien, feliz, de saber que tenía una familia y alguien que cuidara de él. Sin darse cuenta, sonrió con calidez hacia la pareja. Me alegra que os llevéis tan bien, reconoció. Con suavidad, enredó los dedos entre los mechones rubios de Igneel, quien suspiró profundo y se revolvió entre las sábanas solo para seguir durmiendo sin preocupación alguna. Tenéis un hijo maravilloso, murmuró, y ambos padres sonrieron. Es nuestra razón de ser, declaró Natsu, y, de haber habido luz, se habría podido percibir el color verde de sus ojos. Dimaria, a su lado, hizo lo mismo que Ana y hundió los dedos en el pelo de Natsu, acariciándoselo de forma distraída mientras los tres observaban dormir a Igneel, deleitándose con su inocencia y su rostro tranquilo y relajado. Cuando estaba despierto era como su padre de joven, revoltoso, travieso y con ganas de comerse el mundo. Ahora, sin embargo, lo único que transmitía era paz. Pero el íntimo momento no duró demasiado, pues unos suaves golpes en la puerta rompieron con el silencio que se había instaurado. Extrañado, fue Natsu quien se puso en pie y se acercó a la puerta. Al abrir, se encontró con un guardia que perdió el color de la cara al ver su ceño fruncido y gesto de molestia. ¿Qué ocurre?, preguntó en voz baja, apenas un susurro, aunque con la irritación suficiente como para conseguir que el hombre comenzara a sudar de los nervios. Los de Fairy Tail quieren hablar con usted, se apresuró a explicar. Tuvo suerte de haber empleado el mismo tono de voz, o el lado protector de Natsu para con su hijo se habría encargado de añadirle a su mirada algo más que el color rojo que estaba luciendo en esos momentos. Está bien. En un momento me reuniré con ellos. Y, sin más, cerró la puerta frente a las narices del guardia. ¿Qué ocurre?, quiso saber Dimaria. Natsu suspiró y se pasó una mano por el pelo. Se dirigió hacia una pequeña butaca que había en el cuarto y recuperó el abrigo que había tirado ahí nada más llegar. El descanso se ha acabado, murmuró mientras se abrochaba los botones y se ajustaba las mangas. De un momento a otro, dejó de ser padre para ser emperador. Dimaria asintió, comprendiendo, y se volvió hacia su hijo dormido. No quería dejar solo a Natsu con los de Fairy Tail, pero tampoco podía dejar solo a Igneel. Ahora fue ella la que soltó un suspiro y se frotó el cuello con cansancio. A cada segundo que pasaba deseaba con más intensidad regresar a Álvarez. Para sorpresa de ambos, fue Ana la que le dio la solución. Id los dos. Yo cuidaré de Igneel, dijo con una sonrisa. ¿Se asusta con facilidad?, preguntó. Al fin y al cabo, el niño no la conocía de nada. Ni siquiera la había visto nunca. No, pero, Dimaria no sabía qué hacer. Quédate si quieres. Estaré bien, le aseguró Natsu, apareciendo a su lado. Besó su mejilla y les dedicó una sonrisa a las dos, agradecido por todo lo que hacían y estaban haciendo por él. No tardaré, prometió antes de salir de la habitación sin que ninguna pudiera añadir nada más. En cuanto se quedaron solas, Dimaria negó con la cabeza y sonrió derrotada. A veces ni siquiera ella entendía a Natsu. Miró a la que había sido su maestra de pequeño y se volvió a sentar. Ahora sí que puedes decirme que no quería Natsu que supiera. Antes de volverse a reunir con los de su antiguo gremio, Natsu tenía que hacer una primera parada, aunque tampoco es que le hiciese demasiada gracia. Mientras avanzaba por los pasillos detrás del guardia que lo había ido a buscar, se concentró un momento en lo que le rodeaba, buscando ese peculiar y picante olor a eternano que desprendían dos de los Spriggan. Los encontró tras un par de segundos, lo que tardó en clasificar y descartar todo lo que sus agudizados sentidos percibían.
Se centró en el que más familiaridad le evocaba y, en cuanto pasó por una ventana que habían dejado abierta, su olor le llegó de lleno. Se dirigió hacia allí sin pronunciar palabra, confundiendo al guardia pero sin molestarse en dar explicación alguna. Apartó las cortinas que ondeaban con el viento y se asomó por la ventana, buscando en la oscuridad de los jardines a su complicado pariente. Lárkade, llamó. Usó un tono normal, calmado, pero fue suficiente para que el rubio dejara de contemplar los rosales frente a los que se había detenido y se volviese hacia el palacio. Pese a la distancia y la oscuridad, ambas miradas chocaron con fuerza y tensión. Vuelve dentro, te necesito un momento. Su respuesta no se hizo de esperar. ¿Voy a tener que hacer de niñera otra vez? Preguntó con cierta ironía, y Natsu pudo ver a la perfección su sonrisa burlona. No se dejó impresionar ni cayó en su provocación. No. Es algo mucho más importante. El ceño del Lárkade se frunció con confusión. No tardes. Y busca a Irene, ella también tiene que estar presente. Y así, sin más, se apartó de la ventana y prosiguió su camino bajo la mirada perpleja del guardia, quien no terminaba de entender qué acababa de pasar. Pero Natsu hizo caso omiso y mantuvo un gesto imperturbable durante todo el camino, serio, imponente. Y, cuando se volvieron a abrir las puertas del salón de baile para él, todos sus antiguos compañeros vislumbraron a una persona completamente diferente a la que ellos recordaban. Lo vieron entrar a paso firme y decidido, con la parte inferior de su abrigo ondeando tras él con cada nuevo paso. Venía solo, pero estaba más que claro que no necesitaba a nadie que velara por él. La tensión se elevó en el aire como una niebla densa y helada. ¿Os habéis puesto de acuerdo ya? Fue directo al grano, como una flecha y sin piedad. En esos momentos no había lugar para dudas, no si quería que ninguno de ahí muriera. Ante su tono, más de uno lo miró con hostilidad, resentido por el trato tan frío que tenía hacia ellos. Solo un puñado de sus amigos más cercanos en el pasado permanecieron con el mismo gesto imperturbable. Fue Mavis la que tomó la palabra. Antes de nada creo que deberías darnos más detalles, Natsu. Él, simplemente, asintió. Sabía que había sido de todo menos claro. Cerez comenzó la guerra con Fiore hace 12 años porque quería hacerse con el Fire comenzó, y pudo ver que más de un rostro se crispaba al recordarlo. Con su cuerpo, primera. Cuando la miró a los ojos, Mavis no hizo movimiento alguno. Él, esbozó una sutil sonrisa. No lo consiguió y, en cambio, usted regresó a la vida. Sí, concordó la fundadora del gremio. Fue Kana la que destruyó la lágrima. Natsu volvió a asentir. Le lanzó una fugaz mirada a la aludida, pero ella se refugió de su escrutinio llevándose una botella de cerveza a los labios. Aquello consiguió que se le ablandara la expresión. Pero lo que mi hermano quería en verdad era la cantidad de magia que estaba congregada en la lágrima, continuó. Su verdadero objetivo era acabar con la etnología usando ese poder. Por eso nos envió a mí y a los demás al futuro, por eso hizo todo lo que hizo. Aparte de, claro, intentar morir en el proceso. Hizo una mueca ante eso último y más de uno reprimió un escalofrío. ¿Y cómo sabes tú todo esto? Inquirió Erza con el ceño fruncido y mirada aguda. ¿No creerás que ha estado perdiendo el tiempo todos estos años, o sí? No fue Natsu el que contestó, y tampoco alguno del gremio. Irene, tan imponente como siempre, ingresaba en el salón seguida del Lárkade. La sorpresiva presencia de los dos Spriggan pusieron en guardia a más de uno. ¿Por qué están ellos aquí? Quiso saber Kana, sorprendida y algo abrumada por el poder que desprendían. Incluso a Hildars se le había ensombrecido la mirada. Natsu, por el contrario, no parecía afectado en absoluto y contestó con calma. Porque esto también les concierne a ellos, dijo, y ninguno supo qué pensar al respecto. Como iba diciendo, mi hermano buscaba esa magia para poder acabar con la etnología. Y ahora yo también. Pero la lágrima ya no existe, ¿cómo? No, pero el cuerpo de la primera sí, declaró Natsu, interrumpiendo a una confundida Mira. ¿Pretendes usarla de carne de cañón? Exclamó Evergreen, horrorizada. Un breve silencio se instaló de pronto y temperatura del salón se elevó de golpe. ¿Por qué clase de monstruo me tomas? El gruñido de Natsu fue escalofriante, furioso, herido. El brillo de sus ojos dejaba en claro lo poco que le había gustado ese comentario, lo indignado que estaba. Más de uno vio su fin en esa mirada escarlata. Natsu. Para sorpresa de muchos, fue la propia Mavis la que se colocó frente a él, mirándolo a los ojos de forma directa, decidida y sin miedo. Por un momento, la sensación fue la misma que cuando se encontraba cara a cara con Cerez. Se obligó a centrarse. Entiendo entonces que necesitas mi magia.
Se necesitó de varios segundos tensos para que Natsu volviera a la calma, pero sus ojos poco a poco dejaron de brillar. Suspiró. Así es, concordó, algo más tranquilo. Aunque no es exactamente tu magia, al fin y al cabo, esta surgió tras tu muerte. Reside en ti, pero puede ser transferida a otra persona. Ahora que lo dices, Mavis se llevó la mano bajo la barbilla, pensativa. ¿No hizo Zeref lo mismo? Exacto. Aunque fue algo bastante apresurado y, por tanto, la magia no terminó de asentarse en él como debería. Aunque tampoco le di demasiado tiempo para que eso sucediera. Lo maté poco después. La poca emoción con la que lo dijo consiguió que casi todo el gremio sudara frío y lo mirara como si no lo reconociera. Natsu, por su parte, seguía imperturbable. Eso causó que la magia volviera a ti, su punto de origen. Y supongo que ahora tienes un plan para que eso no pase, adivinó Mavis, una de las pocas que no estaban afectadas por las anteriores palabras del pelirrosa. Fue la propia Irene la que contestó. Ahí es donde entro yo, ¿verdad? Supuso, colocándose al lado de Natsu y dejando caer una mano sobre la cadera. El parecido con Erza era abrumador pero, al mismo tiempo, no tenía nada que ver. La tensión y la confusión del ambiente subió de nuevo. Exacto, dijo Natsu, tan calmado e impasible que nadie comprendía cómo podía actuar así. ¿Y quién será el contenedor? Quiso saber Mavis. Natsu no dudó un solo momento. Lárcade. Y ahí fue donde todo se puso patas arriba. ¿Qué? Lárcade, usualmente tranquilo e imperturbable, tenía la sorpresa y la incredulidad plasmadas en la cara de una forma que jamás se había visto. Natsu se volvió hacia él y, por primera vez en años, no se topó con ninguna expresión de burla o suficiencia dirigida hacia él. Aquel detalle fue más que suficiente para saber que le había roto todos los esquemas. Si quería que algo entre ellos dos cambiara, era ahora o nunca. Tú serás el que maneje esa magia, declaró. Pero el Spriggan seguía sin comprender. ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que quieres de mí en realidad? Preguntó en tono suspicaz. Presentía que ahí había algo más. No podía confiar en él así por las buenas. Nada. Se encogió de hombros y metió las manos en los bolsillos del pantalón. Fairy Tail fue por primera vez inteligente y guardó silencio aún pese a sus caras de confusión y sorpresa. Simplemente eres el más indicado para ello. ¿Por qué yo? Insistió. Comenzaba a recuperar el control de sí mismo y su expresión de molestia no tardó en aparecer. Natsu se obligó a ser paciente. Porque pocos podrían resistir tanta cantidad de magia ajena. Irene no puede hacerlo porque es la que manejará el hechizo de transferencia. Las partículas de Bradman causarían rechazo y, en cuanto al resto, sus magias son poco compatibles. ¿Y qué hay de ti, tío? ¿Por qué no te ofreces tú mismo? La provocación fue soltada sin filtro alguno, y varios se temieron que Natsu se molestara de nuevo, sin embargo, este mantuvo la calma, como si hubiera estado esperando algo por el estilo. Algo que, de hecho, así era. Sabes bien que mis maldiciones acabarían con ella en segundos. Yo soy el que menos oportunidades tiene de todos. Te lo vuelvo a repetir, Lárcade. No hay truco. Tu magia de luz es la que mejor puede combinarse con el Lumenistoide, que en esencia es magia temporal por lo que pude descubrir cuando Zeref la absorbió. Luz y tiempo no están tan alejadas la una de la otra. Pero Lárcade seguía sin dejarse convencer. Nunca, jamás en los 12 años que llevaba Natsu como emperador, le había dado motivos para que llegara a confiar de tal forma en él. Siempre había sido condescendiente. No lo aguantaba. Saber que Zeref se había dedicado en cuerpo y alma por él lo ponía furioso. A sus ojos, Natsu no se merecía tal privilegio, no cuando por su culpa Zeref había sufrido tanto, sacrificado todo porque él volviera a la vida. Simplemente, no lo soportaba. Y si lo había aguantado durante tanto tiempo como emperador era porque Zeref así lo habría querido. ¿Y August? Al fin de cuentas él es. August se negará a hacerlo si hay otras opciones, y lo sabes, dijo Natsu, interrumpiéndolo antes de que pudiese decir nada comprometedor. Aquello le causó una sonrisa. Por fin había conseguido alterarlo. Está bien, accedió, al fin. Su semblante volvía a ser el de la perfecta calma y serenidad. Lo haré. Al fin de cuentas, es una orden, ¿verdad, tío? Y volvemos a empezar, se dijo Natsu, suspirando. Me gustaría que no fuese así, reconoció. Lárcade, como toda respuesta, sonrió. Sigue intentándolo, contestó, aunque por un momento sintió un extraño nudo en el estómago. No se dio cuenta, sin embargo, de que era la misma sensación que sintió cuando Ignel le dirigió la palabra por primera vez. Capítulo 20. Si me preguntaran a quién se parece más Ignel, no sabría responder.
Era mediodía, y el sol se adentraba en la habitación con fuerza y alegría, iluminando un bulto de sábanas revueltas. Con esfuerzo, Ignel abrió los ojos y se estiró como si fuese un gato dando un enorme bostezo. Se sentó en la cama con expresión adormecida, los ojos legañosos y el pelo revuelto en todas direcciones. Miró a su alrededor, sin percatarse de que esa no era su habitación, y se frotó un ojo mientras volvía a bostezar. Había tenido un sueño muy raro, uno donde aparecían sus padres, su tío Larcade y otra mujer rubia que no conocía en absoluto. El gruñido hambriento de su estómago le impidió seguir pensando en eso. Frotándose la tripa con gesto apenado, se bajó de la cama con cierto esfuerzo. ¿Siempre había sido así de alta? Daba igual. Cuando recién se levantaba siempre acababa tropezándose con sus propios pies. Vio la bufanda de su padre enredada entre las sábanas y la recuperó no sin cierta urgencia. Como pudo, se la puso alrededor del cuello, dejando un extremo mucho más largo que el otro, casi rozando el suelo. Volvió a bostezar justo cuando alguien salía de detrás de una puerta en el otro extremo de la habitación. Reconoció a su madre y alzó la mano con pereza y sueño. «Oh, hola mamá», murmuró, distraído. No obtuvo respuesta y él tampoco le dio mucha más importancia al asunto. Seguía tan dormido que incluso veía a sus padres, incluso cuando ellos no estaban en Álvarez. Mascullando cosas incomprensibles, se dirigió hacia la puerta, deseando únicamente saciar el hambre que le retorcía el estómago. Salió de la habitación y, por costumbre, giró a la derecha. Saludó de forma vaga a un par de guardias que lo miraban sorprendidos, seguramente por las pintas que llevaba de recién levantado. Gruñó, perezoso, y se dijo que tampoco era para tanto, pues no era la primera vez que deambulaba por los pasillos medio dormido. «¿Neel?» Ignel se detuvo, justo al pie de las escaleras, y miró sobre su hombro. Brandish lo miraba con una expresión que no supo descifrar muy bien. Sonrió. «Hola, tía Randy», saludó, algo más despierto, aunque no demasiado. Brandish se volvió un segundo, contemplando algo a su espalda, antes de regresar su atención al niño. Verlo despeinado, con mirada adormecida y con la bufanda de su padre puesta de mala manera, le pareció tan adorable que no pudo evitar una sonrisa. «¿A dónde ibas?», se interesó, acercándose para colocarle la bufanda en condiciones. Ignel se dejó hacer sin rechistar. «A desayunar», murmuró, y el gruñido de su estómago le dio la razón. «¿Te acompaño?». «Si quieres». Se encogió de hombros y Brandish no pudo resistirlo más. Lo abrazó con fuerza y lo estrujó contra su pecho, murmurando lo adorable que era y que jamás iba a soltarlo. El niño comenzó a reír. «Tía Randy, me asfixias», farfulló a duras penas, divertido por la voz rara que estaba poniendo la maga. Brandish le hizo caso, aunque enseguida lo sorprendió reduciendo su tamaño hasta que fue tan grande como un pulgar. Ignel rió, encantado, y se subió de un salto a la mano que la Spriggan había extendido para él. «¿Sí?», exclamó, con voz aguda, en cuanto fue colocado en su hombro. Se sujetó con fuerza a su pendiente y señaló con decisión hacia las escaleras. «Tía Randy, nuestra misión es asaltar la cocina en busca de provisiones. Andando». No se percató en ningún momento de que en realidad su madre sí que estaba ahí y que lo observaba desde la distancia, con una sonrisa divertida y en silencio. Su hijo estaba tan metido en su mundo que no se dio cuenta de que estaba en otro palacio, ni que de verdad la había saludado en la habitación. Derrotada, negó para sí misma. Era igual de despistado que su padre por las mañanas. Los siguió escaleras abajo, curiosa por ver cuánto tardaría en descubrir que aquello no era Álvarez. De vez en cuando se escuchaban las órdenes agudas y graciosas que Ignel le daba a Brandish y que ella obedecía sin rechistar. Ahogó una risa. Sin lugar a dudas, su hijo era la alegría de todos. En un momento dado, el desayuno dejó de importar y resultó que explorar la jungla impenetrable y tenebrosa, es decir, los jardines, desde el tamaño de un pulgar, era mucho más interesante que llenar el estómago. Se dirigieron, por tanto, hacia el exterior, topándose con algún que otro miembro de Fairy Tail que todavía no se había marchado. Ni ella ni Brandish les prestaron atención, e Ignel estaba tan metido en su mundo de juegos que ni se percató de que se cruzaban con extraños que los contemplaban raro. Sin embargo, el juego acabaría pronto. Dimaria lo supo en cuanto divisó a Natsu hablando con Imbel, Mavis y Hildarsh mientras caminaban a paso lento y distraído. Ignel los vio al segundo siguiente, aunque solo tuvo ojos para su padre. Olvidando su tamaño actual, y que estaba subido al hombro de Brandish, dio un salto hacia el vacío con el único objetivo de reunirse con Natsu.
Fue Brandish la que se encargó de devolverle su tamaño original en el momento justo para que solo tuviera un ligero tropiezo al aterrizar en el suelo. Ignel no le dio la más mínima importancia y salió corriendo. «Papá». Natsu se volvió al instante, sorprendido por el grito, y sus reflejos se encargaron de atrapar a Ignel, quien había saltado hacia él, encantado de volver a verlo. Solo habían pasado 3 días, pero a él le parecieron 30. Rió, por tanto, abrazándose al cuello de su padre y disfrutando de su olor a ceniza y madera quemada. Sintió la risa de Natsu rebotar contra su cuerpo y acariciándole la nuca poco antes de que le plantara un beso en el pelo y lo estrechara entre sus brazos. «Hola, Torbellino», murmuró, olvidándose por un momento de sus acompañantes. «¿Me has echado de menos?» «Mucho», exclamó Ignel, apartándose lo justo para poder mirarlo a los ojos, en esos momentos tan verdes y profundos como lo fueron antaño. Natsu rió de nuevo. «Te habrás portado bien, supongo». «Por supuesto que sí», dijo con obviedad. «No quiero que Inbelsan me castigue si se entera de que hice algo mal». Esto último lo dijo a modo de reproche, mirando al cónsul de su padre con cierto resentimiento. El aludido, en cambio, se limitó a formar una sonrisa ladeada sin rastro alguno de arrepentimiento. «Alteza, su padre me encargó parte de su educación. Es mi deber tomar medidas extremas si la situación lo requiere. Pero dejarme sin postre es demasiado». Se quejó. «Papá, di algo». Pero su padre solo pudo soltar una carcajada, lo que consiguió que Ignel se pusiera rojo de la indignación. «Papá», exclamó con un puchero que a Natsu se le hizo irresistible. Con una sonrisa, le pellizcó la nariz. «Perdón, perdón. Tienes razón. Inbel exagera a veces, aunque lo hace por tu bien, lo sabes, ¿verdad?» Ignel compuso una mueca. «Además, si comes muchos dulces te saldrán caries. Si eso pasa le diré a tía Randy que las haga desaparecer», resolvió él, seguro de sí mismo. Ante su respuesta, Natsu solo pudo negar para sí. Lo dejó en el suelo y le revolvió el pelo, ya despeinado por cómo se había levantado. «Eres demasiado listo a veces, ¿lo sabías?» «Pues claro, soy tu hijo». Su padre sonrió, dispuesto a añadir algo, cuando la intensidad de una mirada ajena los distrajo a ambos. La culpable era Mavis, quien no podía resistirse al encanto de Ignel y lo contemplaba con los ojos brillantes de emoción, acercándose poco a poco y cada vez más al niño. Tenía una expresión bastante inquietante, puestos a ser sinceros, pero, para sorpresa de todos, Ignel no retrocedió un ápice. De hecho, se la quedó viendo con genuina curiosidad. «¿Por qué te pareces a tío Lárcade?», soltó de pronto, inclinando la cabeza hacia un lado y estudiándola con interés. Y con esa simple e inocente pregunta, el ambiente alegre se volvió tenso y silencioso. Ni Hildarsh ni Mavis entendieron muy bien qué estaba ocurriendo, sin embargo, para Natsu la cuestión era otra. ¿Cómo decirle a Mavis el origen del Spriggan sin revolver el pasado ni desvelar nada más del presente? Estaba en su derecho de saberlo, cierto, y Natsu no pensaba negárselo. No obstante, no era el momento oportuno para desvelar nada, por mucho que le doliera ocultarle cosas a la única persona que amó a Zeref. Es más, incluso sobre ese asunto tenían una conversación pendiente pues, siendo puntillosos, podría considerarla incluso su cuñada, maldito fuese todo su linaje. ¿No había nadie normal en toda su familia? «¿Lárcade?», repitió Hildarsh, ajeno al debate interno del pelirrosa, mientras se atusaba la barba. «Ese era el Spriggan que iba a recibir el Fire, ¿no?». Natsu abrió la boca, dispuesto a contestar a base de medias verdades, cuando Ignel volvió a intervenir, esta vez sacándolo del aprieto sin ser consciente de ello. «¡Genial!», exclamó. De la nada, tenía agarrado a Hildarsh por el brazo metálico y lo estudiaba con intensidad. «No es como el cuerpo de Walsan, pero sigue siendo genial. ¿Es usted también un Machias?». El actual maestro de Fairy Tail solo acertó a parpadear, sorprendido y confuso por la extraña mezcla entre confianza y respeto con la que el niño le estaba hablando. Era como un pequeño Natsu, aunque al mismo tiempo educado y mucho más consciente del mundo. ¿Sería tal vez la genética de su madre la encargada de otorgar la diferencia? Su pregunta interna encontró su respuesta con la llegada de Dimaria en compañía de Brandish, a quien reconoció enseguida como la mujer que había llevado a Ignel al palacio en brazos la noche anterior. Compartían cierto parecido, tanto en aura como en aspecto, así que no tuvo duda alguna de su parentesco. «Ignel, será mejor que le dejes al pobre hombre su espacio personal». «¿Qué?». El niño parpadeó, por un momento sorprendido por el regaño, y sin comprender a qué se refería.
Alteza, me temo que está siendo bastante maleducado en estos momentos, suspiró Inbel, subiéndose las gafas con un gesto que le ocultó la sonrisa apenada que siguió a su comentario. Ignel volvió a parpadear, procesando la información. Miró sus manos agarrando el brazo de metal, estudió por 2 largos segundos la relación de ambas partes y, de la nada, soltó a Hildarts como si se hubiese electrocutado. «Perdón», exclamó, apenado y avergonzado. Con urgencia, se inclinó hacia adelante. «No quise, no me di cuenta». Su bochorno era tal que no conseguía armar una disculpa decente y solo lograba balbucear sin sentido con el sonrojo incendiando sus orejas con fuerza. Esta vez sí que se había metido en un buen lío. Ya podía imaginarse la reprimenda que iba a caerle de un momento a otro. De pronto, y en contra de sus suposiciones, una risa cálida, divertida y paternal, resonó por encima de su cabeza. Confundido, levantó la mirada y vio a Hildarts riendo despreocupado y para nada molesto. Con una enorme sonrisa, le apoyó la mano en la cabeza y le revolvió el pelo tal y como lo hacía su padre. «Tranquilo, mocoso, no necesitas disculparte», le aseguró. «Siendo hijo de Natsu, estoy preparado para cualquier cosa». «Oye». La exclamación indignada de Natsu no se hizo esperar. «¿Qué se supone que significa eso?» Hildarts, como toda respuesta, le dedicó una mirada llena de burla que logró provocarle a Natsu un tic de pura irritación. Ese viejo no había cambiado en absoluto. «¿Conoces a mi padre?» La pregunta nuevamente ilusionada de Ignel volvió a otorgarle toda la atención. Hildarts asintió con una sonrisa y se arrodilló para poder estar a su altura. Contempló, por un breve segundo, la bufanda que en un pasado le había pertenecido a Natsu y que ahora le cubría al niño casi la mitad de la cara y sonrió con calidez. Desde que era un renacuajo, aseguró, e Ignel amplió los ojos, sumamente interesado en la conversación. Natsu, a un lado, enrojeció y desvió la mirada, logrando que Dimaria se riera en silencio. Cuando él la vio, ella le dedicó una mueca divertida y para nada arrepentida. «Siempre quería pelear conmigo y siempre acababa saliendo por los aires», continuaba diciendo y volvió a reír, recordando viejos tiempos. En ese momento se sintió un auténtico anciano. ¿Logró vencerlo alguna vez? Quiso saber el niño. La sonrisa peligrosa del antiguo as del gremio habló por sí misma. Ni una sola. Ignel no podía estar más asombrado. Aquella nueva información no tenía cabida en su pequeña mente. Al fin y al cabo, nunca, pero nunca, había visto perder a su padre, ni siquiera frente a August. Cuesta creerlo, reconoció Inbel, manteniendo en todo momento una pose profesional y sería a poca distancia del emperador de Álvarez. El aludido, avergonzado, se rascó la nuca con una risa nerviosa. Reconozco que antes era bastante impulsivo y que atacaba sin pensar, farfulló mientras recordaba con cierto bochorno algunos episodios destructivos causados por su magia. Puedo confirmarlo, aseguró Brandish, interviniendo por primera vez en la conversación. Cuando lo vi por primera vez era un chico rosa ruidoso e insoportable. Cierto tono de molestia atiñó sus palabras. Brandish, lloriqueó Natsu de forma cómica. Aquello no lo ayudaba en absoluto. Majestad, estamos en público, compórtese. Ahora fue Inbel el que lo reprendió, en un tono tan frío y molesto que a Natsu se le heló la sangre. Se disculpó agachando la cabeza, obediente. Su mano derecha no tenía piedad alguna con él. ¿Habría tenido la misma actitud con su hermano? Siempre acababa preguntándose lo mismo. De nuevo, fue su hijo quien dirigió la conversación con una exclamación segura de sí misma y algo indignada. Pero eso fue en el pasado, dijo, refiriéndose a las múltiples y aparentes derrotas de su padre contra el hombre que seguía agachado frente a él. Si ahora os enfrentarais ganaría seguro. El modo en el que defendía a Natsu le arrancó una sonrisa a Hildarts. Es probable, concordó, revolviéndole el pelo por segunda vez. Tu padre tiene un poder mágico incluso más grande que el mío. Cierto. Natsu no se molestó en desmentir algo que era tan obvio. Pero el poder mágico no es lo único que decide una batalla, lo sabes bien. No, coincidió el maestro del gremio poniéndose en pie. Lo hace la experiencia, los reflejos, la agudeza y la rapidez. Y esas son cualidades que has estado puliendo desde que tienes uso de razón. Hace 12 años ya eras un mago excelente, y anoche demostraste que ahora lo eres todavía más. No te autolimites si no es necesario, Natsu. Con nosotros no tienes por qué esconder todo tu potencial. Aquellas palabras golpearon a Natsu de lleno y con fuerza, sin piedad alguna. Fue incapaz de contestar. Se le había formado un enorme nudo en la garganta. Sus ojos cambiaron de rojo a verde, al igual que lo hacían siempre que se emocionaba. ¿Y cómo no hacerlo?
Había estado 12 largos años temiendo que jamás podría volver a hablar con nadie del gremio, no a menos como lo hacía antaño. Y, contra todo pronóstico, ahí estaba, recibiendo el apoyo incondicional del hombre que había sido como un padre para él. Era más de lo que se había atrevido a esperar nunca. Hildarts, por su parte, lo contemplaba con una cálida sonrisa, leyéndolo como a un libro abierto. Y, cuando vio cómo sus ojos cambiaban poco a poco de color, fue como si el viejo Natsu estuviera de vuelta. Su sonrisa se amplió y se le ablandó la mirada al comprobar que, tal y como había supuesto, el Natsu que todos conocían y añoraban seguía ahí, oculto y escondido bajo capas y capas de dudas, miedo y dolor. Sin palabras, dio un paso hacia él y abrió los brazos. Y Natsu, como un resorte, se abalanzó sobre él sin importarle nada más. Se fundieron en un abrazo lleno de añoranza que deshizo la distancia que se había formado en todos aquellos años. Cuando Hildarts sintió que los hombros de Natsu comenzaban a temblar en un llanto silencioso, lo estrechó contra él, con fuerza, invitándolo a desahogarse de todo lo que había estado reprimiendo tanto tiempo. Emperador, Eterias, padre, el hombre suspiró y sonrió con calidez. Sus ojos también comenzaban a llenarse de lágrimas. En realidad sigues siendo un mocoso ruidoso y sin